Ya. Gracias, Eliseo. ¿Ya? Pues muy buenos días. Hoy tenemos una presentación que esperemos que se esté compartiendo con la doctora María Elisa en Colombia. Vamos a tratar de cambiar paradigmas en lo que es el tratamiento y el enfoque que se ve en dacriostenosis congénita. Hay datos relevantes como decir que no es lo mismo ver una obstrucción de vías lagrimales en un lugar donde se ven adultos, donde la mayoría de los pacientes son adultos, a verlo en un hospital de pediatría. Y no es lo mismo estar en un hospital de pediatría durante 30 años ininterrumpidos, viendo todos los pacientes de vías lagrimales. Y no es lo mismo que el pediatra que está en contacto con el oftalmólogo pediatra, ¿sí?, maneje conjuntamente este tipo de problemas, a diferencia de un criterio adultizado que no tiene el mismo enfoque para el tratamiento. La dacriostenosis congénita es algo que empieza desde el nacimiento. Nosotros pensamos que no existe la dacriostenosis adquirida. En el adulto sí existe la dacriostenosis adquirida, en el niño no existe dacriostenosis adquirida. Todas son congénitas de las diferentes formas que se puedan presentar, ya sea con epífora, ya sea con secreción y saco retenedor, o tener varias manifestaciones, que es lo que vamos a ver. Y no es lo mismo tener una obstrucción en los diferentes niveles como se presentan aquí. No es lo mismo que tengamos una obstrucción alta antes del conducto común que una obstrucción baja. Son completamente diferentes los cuadros clínicos, porque el tener una obstrucción alta no da lugar a secreción, porque como no hay un saco retenedor, no hay secreción y no hay contenido mucopurulento que se exprime cuando nosotros presionamos el saco lagrimal. Entonces, una obstrucción alta solamente da epífora, solo da lagrimeo y no constantemente, principalmente cuando hay frío, porque no se evapora la lágrima. Y la obstrucción baja, esa va a ser con saco retenedor. Y depende de la obstrucción baja, depende de la cantidad, porque puede haber una obstrucción baja total donde no salga nada hacia el conducto nasolagrimal, o tener una obstrucción parcial donde tengamos una manifestación leve o intermitente de ese saco lagrimal retenedor. Y finalmente, si esto está en la nariz, si tenemos una rinitis alérgica o tenemos un problema de vías lagrimales altas, pues va a exagerar los cuadros o va a simular una dacriostenosis cuando es un problema rinoconjuntival. Entonces, si insistimos en que el problema de la dacriostenosis se da con un ojo sin hiperemia, un ojo que no tiene el problema de la lágrima o el problema de la secreción en conjuntiva, sino es una forma de que recurre o tiene salida desde el saco lagrimal la secreción que se va a ver en conjuntiva. Pásame la que sigue. Otro de los aspectos es que en pediatría hay un criterio que se dice síndrome de niño maltratado. Y la mayoría de los maltratados de los niños son porque son adultizados, ¿sí? Entonces queremos quitar el criterio adultizado en los niños y decir que todo niño que debe de enfocarse
el problema con criterio pediátrico. El criterio pediátrico es no tocar. No tocar quiere decir que la mayoría de los pacientes, desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad, se van a ir curando progresivamente. Al principio es una curación muy rápida, pero hay algunos que se van a curar muy lentamente y hemos visto a través del tiempo, con criterios que queremos cambiar, que queremos modificar, que incluso después del año de edad, como vamos a demostrar en un caso clínico, se pueden curar a través del tiempo sin tocar. Cuando tengan epífora, no tengan saco retenedor, pues yo me espero y no lo voy a tratar ni lo voy a hacer un tratamiento innecesario hasta que realmente se obligue desde el punto de vista de la presión de los padres o que el problema no vaya disminuyendo. Entonces, tenemos el criterio de manejo conservador en el 90% de los casos y las manitas calientes hacen que nosotros hagamos tratamientos innecesarios antes de tiempo. El que sigue, por favor. Entonces, el cuadro clínico nosotros tenemos que acostumbrarnos a verlos en diferentes formas. Tenemos desde que la epífora sea pues el síntoma o el signo principal o la secreción, etcétera, etcétera. Y puede haber una obstrucción. ¿Pueden regresarla, por favor? Regresarla. Y podemos tener una variedad que no es ni alta, no es una variedad alta y baja, o sea, está obstruido aquí en el conducto común y está obstruido en la válvula de Hasner. Entonces, esta obstrucción alta arriba y abajo da una bolsa retenedora que se llama pues, amniocele o se llama un saco que tiene dos obstrucciones y ahí el tratamiento tiene que modificarse en forma de la presentación del caso. ¿El que sigue? Entonces, si nosotros vemos ¿dónde está el saco retenedor? ¿Dónde está el? Aquí. Si nosotros vemos este caso de una obstrucción mixta, aquí no lo veo, aquí está. Entonces tengo obstruido la válvula de Rosenmüller y tengo obstruido la válvula de Hasner, si me pueden señalar así ustedes. Entonces, aquí es un problema que también lo debemos de manejar con criterio pediátrico y cuando llega este paciente, no esperar más de 8 días, porque esto es desde el nacimiento y si es desde el nacimiento, ese saco ese saco lagrimal que va a ir creciendo va a tener que resolverse tempranamente, porque si se resuelve tardíamente va a tener que hacerse quirúrgicamente y es la excepción de hacer un tratamiento antes del año de edad. Entonces, también aquí el 90% de los casos, si me llega temprano, lo voy a resolver con masaje, ¿sí? Estos pacientes los puedo curar desde 1 hora, los impregno, ¿sí? La impregnación es poner un antibiótico y un antiinflamatorio, una gota cada minuto, 5 minutos, una gota cada minuto, durante 5 minutos y cada 5 minutos 1 hora. A la hora presiono y debe de salir por la nariz o debe de salir por el conducto de salida de la válvula de Hasner. Entonces, estos casos se curan desde 1 hora en algunos casos y otros se pueden curar hasta 1 semana o 2 semanas, pero no dejarlos al paso del tiempo y estos son los que se deben de intubar tempranamente para resolver los casos mixtos. El que sigue, por favor. Uno de los ejemplos que tenemos desde hace más de 100 años es que quien fue el artículo clásico de cómo hacer un masaje de saco lagrimal, que es Kligler, un hombre que
históricamente está ligado a las lacrioestenosis congénitas, nos escribe un artículo y nos dice hace más de 100 años, yo nunca hice un sondeo, nunca hice una intubación, siempre se curaron solo los pacientes y ahora hay criterios en donde los quieren operar tempranamente y nosotros invitamos a que se esperen, invitamos a que esto se haga lo más tarde posible, porque en la espera nunca hemos visto complicaciones, en la espera hemos visto soluciones, nunca hemos visto que la espera le haga daño al niño y sí le hace beneficio al manejo conservador y con la curación. El que sigue. Entonces, ¿qué debemos de aprender? Debemos de aprender a esperar y debemos de aprender a masajear. Entonces, el masaje siempre tiene que ser hacia la nariz y siempre tiene que ser hacia abajo, hacia la nariz y hacia abajo, en forma que nosotros jamás hagamos una presión de saco lagrimal hacia la órbita, porque entonces vamos a cocinar una celulitis orbitaria y la hemos visto en los sacos retenedores severos, que al presionar demasiado, o en los amnioceles, que al presionar demasiado en sentido contrario hacia la nariz, puede haber una celulitis orbitaria iatrogénica que tengamos que manejarlo con el infectólogo pediatra. El que sigue. Entonces, esta es la forma como nosotros proponemos. Aquí aparece el dedo grueso, nosotros lo hacemos a veces con hisopo, a veces con el dedo índice, pero siempre hacia la nariz y hacia abajo, y tener paciencia en el masaje, pero siempre hacerlo con un tratamiento previo de antiinflamatorio y antibiótico, porque si no, entonces estamos haciendo un tratamiento infructuoso que lastimamos y no resolvemos. El que sigue. Entonces, todos los tratamientos que existen deben de ser conservador en el 90% de los casos, ¿verdad? Tratar de hacer un sondeo lo más tarde posible. Y como hacemos sondeos tardes, como hacemos sondeos que tenemos el tiempo de espera mayor, siempre lo combinamos con intubación, porque si el sondeo es fallido, tendríamos que hacer una reoperación y nosotros estamos en contra de una reoperación y en 45 años jamás hemos reoperado un paciente, jamás hemos hecho 2 sondeos, jamás hemos hecho 2 intubaciones, jamás hemos hecho 2 tratamientos en el mismo paciente con la experiencia propia. Entonces, decimos que el tratamiento conservador es el prioritario en estos pacientes y que sondeo e intubación vamos a hacerlas juntas en la mayoría de los casos, y que cuando hacemos todo este tratamiento correcto, cuando hacemos este tratamiento oportuno y si hacemos un tratamiento de no tocar, entonces vamos a tratar de evitar la DCR que se ve en los adultos. En el adulto siempre tendrá que hacerse un DCR o será al revés. El 90% de los casos los vamos a sacar por DCR en el adulto. En el niño jamás hacer una DCR si nosotros hacemos el tratamiento ortodoxo como nos enseñó Kligler desde hace más de 100 años, y la DCR eliminarla en nuestros procedimientos que tengamos que hacerlos selectivos. Y la DCR será la última en relación a que alguna complicación que tengamos de un paciente que ha sido multimanejado, que ya le hicieron sondeos y no funcionó, ya le hicieron intubaciones y no funcionó, ya le hicieron DCRs y no funcionó, pues tal vez tengamos que hacer una conjuntivo dácreo con una prótesis lagrimal que la vamos a poner durante mucho tiempo, y que esto no es inocuo, porque este tubito que va a estar tocando la conjuntiva nos puede hacer tarde o temprano, 10, 20, 30 años después, nos puede hacer un terigión o nos puede hacer una lesión conjuntival que contraiga o que tenga una limitación en el movimiento de los ojos, que es lo que hemos visto. Pero primariamente, en un paciente que tuviera una
dacroestenosis alta, ahí sí tendríamos que hacerlo inevitablemente como primera opción, una conjuntivo dacriocistorrinostomía, el que sigue. Entonces, tenemos un caso clínico que nos resume toda esta evolución, un caso clínico que nos enseña cómo un paciente durante 8 años tiene un saco retenedor en forma intermitente que es manejado en forma pues fuera de la rutina, porque en primer lugar los papás divorciados son papás que pues a veces estaba el niño de una forma, a veces estaba con otro, con uno, con otro, y el paciente se fue esperando y no fue atendido en ningún lado, y entonces se fue evolucionando sin haber ido con ningún oftalmólogo, y al año 3 empieza complicándose con un saco lagrimal retenedor que fue aumentando poco a poco hasta que el niño ya no lo soportaba y el mismo niño decía, papi, tengo caca, ¿sí? Era como lo mencionaba, y él mismo se presionaba el saco lagrimal porque ya a los 8 años de edad él manejaba su saco lagrimal drenado en este caso. Entonces, cuando llega con nosotros, es un paciente que ya a los 8 años de edad, pues tenía un problema que se parecía pues, a los casos que hemos tenido de saco retenedor, que si nosotros lo tomábamos en cuenta en función de la evolución natural de la enfermedad, decíamos, bueno, ¿cómo es posible que haya esperado 8 años, pero el problema familiar, el problema de la evolución natural hizo que este paciente siguiera y que ya tuviera que tener un tratamiento, porque ya era imposible esperar, era imposible, porque ya no era ya no era un epíforo, era un saco retenedor severo. ¿El que sigue? Entonces, este paciente lo fuimos estudiando integralmente. El que sigue. Vimos cómo estaban todos sus datos que no tenían ningún dato agregado. El que sigue. Y nos abocamos directamente a cómo estaba ese saco retenedor, ese saco que nosotros lo comparábamos con el otro ojo y estaba perfectamente bien. Aquí nosotros estamos haciendo lo que usualmente vemos con el hisopo para ver si sale la secreción y si esa cantidad de secreción que varias veces al día él lo drenaba y varias veces al día es incómoda esa caja que le salía del lagrimal, como él la mencionaba. Entonces, nosotros vemos ahí que a pesar del tratamiento, a pesar de que nosotros nunca hacemos un sondeo o una intubación inmediatamente, sino hacemos un tratamiento, no resulta el tratamiento, no hay mejoría del tratamiento, ya la edad no los permite esperar más, porque decimos tratamiento conservador, pero ya 8 años, pues ya no manches, ¿no? Ya creo que ya es un límite para decidir qué vamos a hacer. ¿Qué le harían la mayoría de ustedes en este procedimiento? ¿Qué le harían a los 8 años de edad? Con los criterios que hay en oculoplástica, ¿qué le haría un oculoplástico de primera intención? Mi pregunta. Entonces, lo primero que le haría a un saco retenedor de esta magnitud y todo esto, lo primero que pensaría un oculoplástico es lo que yo creo, es hacer una cirugía cruenta, una cirugía invasiva, una cirugía que en la experiencia de nosotros cada vez es menos necesaria hasta eliminarla completamente de nuestro criterio de manejo. Este saco retenedor es un saco muy grande que ya tiene conejeras, ya tiene secreción por todos lados, porque en el momento en que nosotros hacemos la presión del saco lagrimal, a veces sale un poco y después sale más, y si seguimos saliendo, las conejeras nos hacen ver que esta secreción ya está acumulada en diferentes sitios. El que sigue. Entonces, este procedimiento que nosotros lo repetimos y lo repetimos y no deja de salir y no deja salir, es un saco retenedor
que no se ve a simple vista, pero que es persistente en el momento en que nosotros buscamos sacar esa secreción. El que sigue. ¿Qué tratamiento le haríamos entonces? Vamos a analizarlo. El que sigue. ¿Le haríamos un tratamiento conservador ahorita? Ya no es posible esperar, ya no es posible decir, pues más de 8 años, ya no es posible decir, esto se va a quitar, es un niño que ya está harto de este problema y el mismo niño ya pide un tratamiento. Entonces, el tratamiento conservador no es una elección en este caso. El que sigue. El sondeo, en este caso, yo creo que ya mucha gente o muchos oculoplásticos van a pensar que esto ya no va a ser efectivo un sondeo. El que sigue. Pero sí muchos van a pensar que la única opción es una DSR. Y nosotros también pensamos, en este caso, que también puede ser necesario una DSR si nosotros no lo resolvemos con una intubación. El que sigue. Entonces, nosotros, si deseamos concretar lo que hemos hecho durante 45 años, diríamos nunca una DSR en un niño. En los adultos sí, en los niños nunca hacer una DSR. El que sigue. Una conjuntivodáctilo, pues tampoco. Entonces vamos a hacer un procedimiento de intubación, intentarlo. Vamos a ver si lo logramos y si el resultado es satisfactorio. El que sigue. El que sigue. Entonces, nosotros a la hora de programar este paciente, decimos, vamos a hacer un lavado, vamos a hacer un sondeo, una intubación, y en caso dado de que no funcione, que no podamos intubar, que no pase la sonda de Crawford, que no pasemos la sonda de intubación por las dos vías superior e inferior, entonces sí podríamos estar preparados para hacer una DSR, que nunca hemos tenido ningún problema. Nosotros la DSR la hacemos quitando el saco lagrimal, quitando la mucosa nasal, haciendo un tubo, porque a nosotros nos enseñaron a hacer techo y piso y se nos tapaban esos sacos lagrimales, entonces ya dejamos un agujero para que haga un tobogán en donde nosotros no tengamos ninguna obstrucción y jamás hemos tenido una reoperación en una DSR. El que sigue. Entonces, hay formas en donde nosotros podemos sugerir un éxito en este tratamiento. Entonces, decimos nosotros que vamos a hacer, primero no touch, casi no tocar. Hacemos una introducción en los primeros 2 milímetros verticales del punto lagrimal hacia el conducto y dar la vuelta en forma gentil, casi por gravedad. No tocar, nunca hacer un paso de resistencia. Siempre tener una forma gentil de pasar la sonda, siempre 2 ceros, y tocar el septum o tocar en donde ya el hueso nos está indicando el término del saco lagrimal, ya pasamos el conducto, ya llegamos al saco lagrimal y entonces damos la vuelta y bajamos esto hasta abajo y buscamos que esto se considere. No, regrésenmela, por favor. Y la cereza del pastel aquí es sacar toda la secreción que hay. Las veces que sean necesarios irrigar y sacar el contenido purulento que hay. Varias veces, varias jeringas, hasta que nosotros obtengamos el color rojo que habla de que el tejido de granulación nos avisa de que ya está limpio ese saco lagrimal. Y que ese tejido de granulación que habla de todo el tiempo que estuvo inflamado ese saco lagrimal, nos hable de que ya no hay secreción, que ya no hay conejeras y que está limpio y ya puedo tener una forma de lavar y preparar para hacer un sondeo y después una intubación. El que sigue. Y una vez que hagamos esto, ya salió, volvemos a hacer masaje y si todavía sigue saliendo, vuelvo a hacer un lavado
y vuelvo a hacer la limpieza hasta que esté perfectamente bien. Entonces sí, ya estoy preparando para poder hacer la intubación y ya estoy preparado para que pase la sonda de Bowman, ¿verdad? Y preparar para que una vez que yo logre romper la obstrucción inferior, pase la sonda de Crawford, que es la que nos va a aumentar el espacio y nos va a impedir que haya una recidiva. Entonces, aquí volvemos a lavar, volvemos a sacar toda la secreción que hay hasta que tengamos la seguridad de que nosotros no tenemos sacos retenedores residuales, conejeras o secreción que nos van a impedir un éxito quirúrgico. Seguimos saliendo hasta que sigue saliendo la secreción, sigue buscándose que no haya absolutamente nada que nos impida tener un paso libre y que encontremos el orificio de salida con facilidad y no forzar, nunca, nunca forzar. Ese sangrado no es iatrogénico, ese sangrado es de tejido del tejido de granulación y entonces estamos listos con una vía lagrimal limpia, ¿verdad? Y lista para que nosotros podamos hacer lo que es éxito quirúrgico en estos casos. Ya tengo el masaje, ya tengo la limpieza y ya puedo meter mi sonda de Crawford y ya puedo hacer la intubación. Aquí nosotros vemos cómo existe las posibilidades de intubar. Tenemos dos sondas, una sonda con oliva, una sonda sin oliva. Cuando nosotros podamos tener una intubación ideal sería tener una sonda con oliva, la parte terminal de la sonda de Crawford nos permite tomarlo con el recuperador, vean el recuperador, ¿verdad? Entonces ponemos el recuperador por vía nasal y vamos tocando hasta que se mueva la sonda de Crawford, hasta que se mueva la sonda que tenemos hacia la nariz y entonces ya la localizamos hacia el sector temporal y la obtenemos perfectamente bien. Ahora, no, en caso dado de que yo no pueda o yo no tenga esa sonda de ese el recuperador para hacer esto, podemos tener una sonda acanalada y en algunos casos hemos llegado hasta tener una pinza de mosco donde vamos a ir a buscar, a tocar y a sacar la sonda de Crawford sin ningún problema. Lo ideal es esto, lo ideal es que tengamos un recuperador, lo que tengamos es una sonda de Crawford con oliva y el éxito es en el 100% de los casos. El que sigue. Entonces, esta es una forma como nosotros podemos hacer el recuperador, que en el sector temporal siempre tocar la parte externa, siempre buscar la sonda que se mueva. Vean hasta dónde empezamos a ver, volteamos a donde esté el lado temporal para encontrar la oliva y nosotros podemos encontrarla. Vean la salida, ¿verdad? Ponemos un lubricante para que no se nos vaya a romper la sonda con el estrechamiento y el problema está resuelto en forma de que tengamos una intubación no apretada, no floja, exacta, y eso lo podemos hacer con equilibrio entre la nariz y el recuperador de la toma de la sonda hasta que nosotros veamos que está exactamente en ese sitio y que dure lo que quiera esa intubación, que dure lo que quiera la sonda de Crawford en esa posición. Y si quiere salir al día siguiente, que se salga, y si quiere salir 3 años después, que se espere hasta que lo tolere o que la cantidad de secreción que se vea en la entrada por el tiempo de duración de la sonda, la queramos. Este paciente fue curado completamente, comprobado que la intubación fue un éxito, que pudimos resolverlo sin DCR, que el equipo de GAU, que es el equipo espectacular que nosotros
tenemos pues la escuela de Gao, que es la escuela que está llevando adelante el prestigio de la oftalmología mexicana. Es un ejemplo de cómo entramos nosotros a quirófano, que hacemos un estudio preoperatorio, son todos testigos y todos ellos van a ser mejores oculoplásticos y mejores oftalmólogos que los que estamos haciendo esto desde hace 45 años. El que sigue. Entonces, este paciente lo seguimos durante un año y tenemos actualmente un paciente que está perfectamente bien, no ha tenido caca ya en su lacrimal, no ha tenido secreción. La sonda, le digo, oye, esta sonda se te sale. No, yo estoy a gusto con mi sonda, yo no quiero que me la quiten. Oye, ¿no quieres que te la quite ahorita? No, yo no quiero que me la quiten. Hasta hace unos días fue la última vez que lo vimos y él quiere seguir con su sonda, que siga con su sonda hasta que se le dé su gana y yo no tengo por qué quitársela. Ahora, si yo la voy a quitar, si yo voy a quitar esa sonda, nunca tocar la nariz para quitar una sonda. Siempre tomar una pinza, sacarlo por arriba, el tubo, cortarlo y chisparlo de golpe sin ningún problema, sin dolor, sin sangrado, sin ningún problema. Y entonces nosotros dejaremos esa sonda y tocarla. Si nosotros, sin tocarla, y si nosotros queremos quitarla, ahí mismo vemos con esto, tomamos con una pinza esa sonda, la traccionamos, la cortamos y la chispamos por arriba, nunca por la nariz. Entonces, este es un ejemplo de cómo el manejo postoperatorio conservador, no tocando el tubo, si el tubo está limpio, como vean ahí está limpio, hay tubos que hemos visto ya cómo se ven con secreción y amarillos, ¿verdad? Y entonces el final va a ser feliz y este paciente es un ejemplo de un manejo sencillo, conservador y con cambio de paradigmas para que invitemos a todos a hacer estos procedimientos más sencillos. ¿El que sigue? El que sigue. Tenemos otro caso clínico en donde podemos demostrar, si nosotros decimos el manejo debe de ser conservador, nos llega un paciente de más de un año de edad con este problema de epífora. No tiene saco retenor, pero tiene una epífora que ya tiene hasta la mother a la mamá. Entonces ya quiere la mamá que hagamos un tratamiento y nosotros le decimos no tocar porque este paciente tiene altas probabilidades de curarse. Oye, pero ya tiene más de un año. No me importa la edad, lo que me importa es que si no tiene saco retenedor y tiene pífora, pues que se espere. Ahora, en el interrogatorio vemos que el papá tiene blefaritis orzuélica, que el niño tiene rinitis alérgica. Digo, tal vez esto tenga que ver en la persistencia de esa epífora y nosotros vamos a hacer espera lo más que se pueda. ¿El que sigue? Entonces, esta paciente, al año 2 meses de edad, le empezamos a revisar, sí tenía mucha epífora, sí tenía un lagrimeo persistente que no mejoraba, entonces dijimos, vamos a usar antibiótico sin antiinflamatorio. Nunca usar antiinflamatorio porque los pediatras algunas veces usan antiinflamatorio y eso nos puede ocasionar glaucoma. Siempre usar antibiótico por razón necesaria. Si no hay secreción, eso que sea ausente el antibiótico y solamente estar revisando, hacer un masaje y que ese masaje sea de limpieza y la secreción sea eliminada con un tratamiento de tobramicina o el antibiótico que ustedes elijan. El que sigue. Entonces, nosotros durante las primeras consultas seguimos este masaje y nunca obtuvimos esa secreción que se vio en el primer paciente. Pero nos seguimos esperando y le decíamos al papá, si tienes tú orzuelos, quiere decir que tú eres estresante, eres estresoso, la nena también tiene problemas alérgicos,
y seguimos esperando mientras no tenga secreción. No damos antibiótico, cuando tenga secreción sí le vamos a dar, pero lo más importante es esperar y esperar y esperar. Esta paciente llegó al año 2 meses de edad, ¿sí? El que sigue, e hicimos un seguimiento hasta el año 9 meses de edad, en donde vimos que a los 9 meses de edad la paciente se curó, iba a ir mejorando progresivamente hasta que cumplió el tiempo de estar comprobando que este paciente estaba curado. 1 año 9 meses de edad, 1 año 9 meses de espera, que rompe los paradigmas de decir sondeos innecesarios, intubaciones innecesarias y evitar el manejo en estos pacientes que sí nos pueden ocasionar llegar a una DCR o conjuntivo dacrio si nosotros no respetamos el criterio pediátrico que es no tocar. El que sigue. Este paciente la acabamos de ver, estamos comprobando de que ya no ha tenido nada de secreción, de que no ha tenido nada de epífora, el que sigue, y que el paciente sin tratamiento, sin ningún problema, está completamente curada desde el año 9 meses de edad. Manejo conservador y tratamientos únicos, nunca reoperar unas vías lagrimales, criterio pediátrico. Esa es la invitación que tenemos nosotros para este manejo de vías lagrimales que en 45 años hemos aprendido a ser conservadores. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Hola, Doc, ¿me escucho? Más fuerte. Hola, hola. Ay, dígale que ya puede hablar María Elisa. María Hola. Elisa, estamos Hola. esperando a María Elisa. ¿Me Espérame. escucha? Sí, te escuchamos, María Elisa. Doc, muchísimas gracias por la plática. Excelente. Aquí estoy con mis compañeros de Colombia. Estamos en quirófano escuchando su plática. Sí coincido en que los oculoplásticos estamos más adultizados y sí, evidentemente la primera pregunta que usted hizo, acá hubiéramos propuesto una DCR endoscópica. Nos gustó mucho el manejo con la intubación, sondaje intubación. Creo que sí deberíamos ser un poquito más conservadores, sobre todo con los niños, en los que pues sus estructuras óseas todavía no se desarrollan al 100%. Y bueno, y ahora una DCR abierta, eso sí, ya no la indicamos. Acá hacemos DCRs endoscópicas en conjunto con otorrino. Sin embargo, también estuvimos estudiando, leímos un artículo, un metaanálisis del 2025 que apoya todo lo que usted dice del manejo conservador hasta el año de edad. Entonces, totalmente de acuerdo, doctor. Por ahí les mandé un protocolo que hicimos acá con ese metaanálisis del manejo de estos niñitos también para que ustedes en la residencia se ayuden y sepan cómo manejarlo. Si te llega un bebecito con estos síntomas, iniciar con masajes, si hay secreción, añadir antibiótico, como usted lo hace, doc, y estarlo citando a los 2 meses y conservador. Entonces, muchas gracias. También respecto a la intubación, también acá leímos que ese tubito se puede dejar 8 meses. Incluso hay una técnica en la que pasan 2 tubos, 2 ondas de Crawford y es como más seguro. Y una se quita a los 4 meses y otra a los 8 meses. Pero igual, entre más tiempo quede ahí, yo también coincido con usted que es mejor. Y si el niño no se quería quitar su sonda, pues qué mejor.
Y nada, le agradezco muchísimo la plática y el tiempo que tuvo para mostrarnos sus casos clínicos. Bueno, yo también quisiera comunicar o mencionar que en 45 años hemos hecho todo lo que se les pueda ocurrir, todos los tubos, todas las técnicas, todas las DCRs que pueden realizarse, y nosotros durante un tiempo invitamos a un otorrino para que hiciéramos una DCR y todos fracasaron. Ya sé que ustedes deben de tener otro criterio, pero si nosotros vemos un fracaso, jamás, porque aquí en la escuela de Gao el 9-9 es reprobado. Entonces, jamás aceptamos una técnica que haya una falla, porque si aquí los residentes son perfectos, tenemos que tener técnicas perfectas para que seamos congruentes con la escuela más espectacular que hay en México. Claro que sí, Doc, y por eso quería platicar también todo esto con usted para discutir y platicar y pues sí, nos queda muy claro que con el manejo conservador les va súper bien a estos niños. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay que evitar hacerle cirugía a los niños en lo posible. Y bueno, recordar que también nos podemos ayudar de las pruebas de imagen para ver si verdaderamente hay una estenosis muy importante del conducto o una obstrucción completa, como una agenesia, pero bueno, esos ya serían casos mucho más especiales y mucho menos frecuentes, como usted dice. Bueno, nosotros queremos agradecer este esfuerzo de este resumen, de este metaanálisis, de este algoritmo que nos vamos a poner a estudiar y asimilar para que las dos escuelas se unan y los que ganen sean los pacientes. Y muchas gracias por esta integración de escuelas y felicidades por haber aceptado y escuchado esta plática que pues está a la disposición de ustedes cuando gusten. Buenos días desde Colombia. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias, Doc. Un abrazo, saludos a todos por allá. Saludos y muchas gracias por su atención. No que tengan ustedes alguna pregunta. La doctora, Cuando usted hace el lavado para el paciente, ¿lo hace solamente con solución o pone antibiótico también en la solución para hacer el lavado? nunca ponemos antibiótico porque tenemos la idea de que no hay antibióticos profilácticos. Nada más hacemos solución. Pura solución. Solución y lavar y lavar y lavar hasta que tenemos la cantidad suficiente de lavado limpio. Y al final el rojo nos habla de ya párale, ya terminaste, ya limpiaste, ya hay tejido de granulación, ya estás listo para intubar. Okay. Y en caso de las conejeras que tenía ese paciente, ¿realizó algún tipo de movimiento para asegurarse que... No, entre menos manejemos, entre menos toquemos, entre menos hagamos, nada más es meter y sacar, lavar y limpiar, volver a lavar y volver a lavar, y solitas las conejeras se van soltando, solitas las conejeras van apareciendo, solito se va limpiando. Gracias. Yo tengo una duda. Doc, ¿se acuerda del caso de la niña que la llevamos a su consultorio? Una niña que con un síndrome que se llama BOSMA, que tenía un trastorno genético, ella tenía una obstrucción, ¿se acuerda? En vías lagrimales. En ese caso, porque también no tiene nariz, nada más sí tiene fosas nasales, ahí que se hace un DCR no endoscópico, se hace abierto, ¿qué haríamos? Estamos hablando de vías lagrimales normales, estamos hablando de un paciente normal, no hay síndromes, no estamos hablando de agenesia, no estamos hablando de problemas especiales en donde sí, en caso dado de que haya ese problema como una paciente que no tenía nariz, pues no tenía vías lagrimales, ¿verdad? Pues entonces tenía o no tenía conductos, más bien dicho, ¿sí? Si tienes un saco retenedor, pues ahí tal vez al paso de los años tendrías que hacer una vía, pues una nueva vía que ahí sí se sale
de estos términos de lo que estamos haciendo manejo conservador. Eso ya son situaciones muy especiales que sería 1 en 45 años. Ya tendríamos que aprender de los oculoplásticos de Colombia para que nos enseñen a hacer este tipo de solución a estos pacientes que ahí sí nosotros consideramos que tiene que haber más experiencia. Súper. Gracias, doctor. Hola, buenos Sí. días, doctor. Para darle las gracias de parte de todos los fellows de la Clínica Oftalmológica del Caribe, Departamento de Oculoplástica, muy buena charla, muchos aprendizajes en la mañana de hoy. Gracias, Pues, doc. muchas gracias por su atención y es un honor que los hermanos de Colombia nos enseñen todo lo que saben y aprendamos esta información que nos da el metaanálisis la doctora María Elisa, que lo vamos a estudiar para aprender lo mismo que saben ustedes. Gracias, doc. Saludos. Saludos. Pues agradecemos la atención a todos, damos por terminada la plática y fue un honor estar con los hermanos más queridos de Colombia.